pero hay muchos presidentes municipales que están amenazados por el narcotráfico. Hay presidentes municipales que les llegan a pedir cierto presupuesto, ¿no? También, entonces aunado a de que no tienen presupuesto, les tienen que dar un porcentaje bastante fuerte, ¿no? Porque pues están amenazados. Bueno, seguimos aquí en El Observador y tenemos en la mira el tema de la deuda pública de estados y municipios. Nos acompañan Jacqueline Pechar, actual comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, y Eduardo Bojor, que es de Transparencia Mexicana. Seguimos adelante con esta reflexión. Alejandro, a mí me parece fundamental el que contemplemos esta realidad desde aterrizándola en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Yo me pregunto, y es una pregunta que quiero compartir con el resto de las personas que nos acompañan, ¿es malo que nos endeudemos? No, la respuesta es no, ¿no? Yo creo que la deuda ciertamente no es mala, y la prueba de ello es que muchas de las economías más desarrolladas tienen niveles de endeudamiento importantes. Estoy pensando en Canadá, por ejemplo, cuyas provincias tienen, la provincia de Ontario tiene 10 veces más deuda que el total de la deuda en estados y municipios mexicanos. Pero la infraestructura Pero se ve la inversión. Y la planeación y la confianza, claro, y la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso de algún municipio mexicano, pues quizá un peso de deuda es demasiado, porque no tienen los instrumentos de destino a esa contratación. ¿En qué infraestructura? ¿Qué beneficio social va a generar esa infraestructura? ¿Cuál es el plan a 10, a 5, a 20 años? Entonces, cuando no se tienen esos elementos, no se tiene claridad en el para qué y el cómo, ciertamente es un tema negativo. Ahora vamos a una nota que tiene que ver con los casos extremos. Hemos seleccionado 3 casos que nos parecen extremos, que además tienen en común la deuda, tienen en común el manejo opaco de los recursos financieros y que son de distintas filiaciones políticas. Vamos a ver esta nota preparada por nuestra compañera Yasmín Quirós. Caso extremo, Coahuila, gobierno tradicionalmente priista, el estado más endeudado del país. Cuando Humberto Moreira asume el gobierno del estado de Coahuila como gobernador, Coahuila solamente estaba endeudado por 350 millones de pesos. Para el año 2011, Coahuila estaba endeudado con 36,000 millones de pesos. No estoy contando intereses. Esto es un incremento del 10,000%. Lo inaceptable. El tesorero del exgobernador Humberto Moreira fue detenido en México en octubre de 2012 y puesto en libertad bajo fianza. Ahora está prófugo. Y justamente una de las denuncias que versan sobre uno de los autores materiales de este endeudamiento ilegal contra Javier Villarreal Hernández, el extesorero de Humberto Moreira, es la falsificación de firmas y la falsificación de documentos bajo los cuales se presentaba ante los bancos, ante la Secretaría de Hacienda, para pedir créditos y préstamos al gobierno de Coahuila. Caso extremo, Jalisco, gobierno de alternancia PAN-PRI. La deuda. El anterior gobierno, el de Emilio González Márquez, recibió una deuda de 6,916 millones de pesos y entregó con 15,361 millones de pesos, lo cual habla de un diferencial de 7,445 millones de pesos, que es más del 100% del incremento de la deuda de lo que recibe de 2006 a lo que entrega en el 2013. Esto, sin contar la deuda indirecta que aumentó en 996 millones de pesos, heredada de un gobierno a otro. Lo inaceptable. El ejemplo más claro que tenemos es el Congreso del Estado de Jalisco, un Congreso que esta legislatura la recibimos con 600 millones de pesos de deuda, donde nos podemos encontrar con gente que tiene salarios de decanes de 70,000 pesos mensuales, o de secretarias con 55,000 pesos mensuales, o personal de intendencia con más de 30,000 pesos mensuales, un Congreso que tiene 575 millones de pesos de presupuesto, insisto, con 600 millones de pesos de deuda, y aparte una deuda contingente que esa no está registrada todavía. Se han detectado alrededor de 200 afiadores en el Congreso de Jalisco, que cuenta con 39 diputados y más de 1,000 empleados.
ningún responsable. Caso extremo, Michoacán, gobierno de alternancia PRD-PRI, la deuda. Estamos hablando que la cuenta pública del 2012 nos reportó una deuda bancaria hasta estos momentos de 14.600 millones de pesos y una deuda en pasivos, o sea, una deuda no bancaria por alrededor de 9.600 millones de pesos, que sumándola estaríamos hablando que entre pasivos y deuda registrada en bancos tendríamos 24.000 millones de pesos el Estado de Michoacán, de acuerdo a la cuenta pública. El presupuesto que se ejerció en el 2012 fue de 48.000 millones de pesos. El presupuesto que está para ejercerse en el 2013 son alrededor de 52.700 millones de pesos. El margen de maniobra del Estado para este año es de más o menos 4.000 millones de pesos. Lo inaceptable. El Estado de Michoacán tiene otra particularidad muy especial, como el hecho de tener una deuda de alrededor de 4.000 millones de pesos en UDIs, que fue algo que Cárdenas Batel dejó, pero que tiene como oferta de garantía para pago el 2% de impuesto sobre la nómina a los trabajadores que dependan de un patrón. El colmo. Los diputados aceptaron otorgar a Fundación Teletón 40 millones de pesos anuales por 10 años para un centro de rehabilitación integral Teletón. El terreno para la obra es donación del Estado. Michoacán cuenta con su propio centro de atención a niños con discapacidad y para este año tiene un presupuesto de 27 millones de pesos, es decir, 13 millones menos que el de Fundación Teletón. Bueno, Jacqueline, ya viste la nota que ya compartimos con nosotros y presentamos lo que ocurre en 3 estados, pues que han tenido gobiernos de diferente origen partidista. Este es un problema que no tiene que ver con los partidos. Jacqueline, yo te pregunto, ¿tiene que ver lamentablemente con estos vicios del sistema político mexicano? ¿Cómo ves, Jacqueline? Sí, efectivamente tiene que ver con vicios que yo diría que son de carácter estructural en nuestro sistema. Es decir, más allá de quién sea el que gobierne, no hay los suficientes mecanismos de control, de vigilancia y también pues de consecuencias sobre esas fallas que hay, por ejemplo, en la no transparencia clara del ejercicio de los recursos. Es decir, si hubiera consecuencias muy claras de que no hubiera impunidad, que se pudiera manejar estos controles, no solamente controles de parte de las entidades públicas, sino controles ciudadanos, creo que en la medida que construyéramos un andamiaje de control más firme y con consecuencias sobre aquellos que no utilicen adecuadamente los recursos, estaremos avanzando. Seguimos viendo que falta pues la aplicación de las leyes, ¿no? La mano dura, como que hay demasiadas palabras y pocos hechos contundentes, porque escuchábamos en la historia que le presentamos como en el Congreso de Jalisco se podían encontrar salarios de decanes de 70,000 pesos o un poquito más, cuando hoy estamos hablando de una cruzada nacional contra el hambre. Bueno, pues todos esos recursos que se han desviado por una mala organización, yo le llamaría en pocas palabras de corrupción y de poca acción. ¿Cómo transparentar pues esto? Yo quisiera volver a retomar ese tema, porque si en este país donde nos duele, nos lastima y nos ofende a todos de que estemos inmersos con problemas de hambre, pero seguimos viendo a gobernantes ricos, ¿cómo podrás entender a través de instancias como Transparencia Mexicana de que debemos de cambiar con base a la denuncia? Mira, César, yo creo que el tema que tocas es central, ya también lo decía la comisionada Péchard. Nuestro problema es que si solo transparentamos, pero no hay consecuencias para los actos deshonestos, irregulares que conocemos, pues podemos caer en una de dos fórmulas muy tristes. Una es el cinismo de parte de los servidores públicos y la otra, tal vez la más preocupante, es la impunidad. Por eso, cuando hablamos en la comunidad de práctica que está alrededor de estos temas, de que tienen que ser sistemas integrales los que estén alrededor de este tema, lo que pensamos es que por un lado se transparente, pero por otro lado, y no diría necesariamente mano dura, pero sí que se aplique la ley a aquellos que la infringieron y que no haya esta sensación generalizada de que no pasa nada, César, ¿no? De que haya impunidad y que es, como en el caso de Jalisco que se describe, conocido por todos,
pero sin consecuencia alguna para quienes participaron de esos eventos. Yo te diría que como organización internacional, como Transparencia Internacional, como Transparencia Mexicana, hay que poner tanto peso en la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo en el control de la impunidad. La actual discusión sobre la necesidad de una agencia nacional anticorrupción va en ese sentido y completa lo que el Senado y la Cámara de Diputados están trabajando en materia de acceso a la información, en el caso de deuda pública, en el caso de publicar también mejor la contabilidad gubernamental. Tenemos que tener un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que evite que nos quedemos, César, con esa sensación de que todo el mundo ya lo sabe, está en los medios, ustedes hacen su trabajo periodístico, investigan, denuncian, exhiben, pero no pasa nada, ¿no? Creo que ese es el reto para el país, que haya consecuencias y que haya responsables. Ahí están, ¿y saben quiénes pagan en los platos rotos? O sea, de verdad, quienes los pagan es a quien se le debe. Y de pronto Jazmín Quiroz platicó con algunos de estos deudores, precisamente de los Panamericanos, allá en Guadalajara. Vamos a la nota de Jazmín Quiroz. Año y medio después de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, la pirotecnia estalla en las cuentas. Hemos tenido problemáticas diversas en el tema de Panamericanos, sobre todo el tema de contrataciones que se hicieron para la construcción de los estadios. Algunos de ellos no han sido finiquitados. La llamada Fiesta de América puede compararse con la celebración de 15 años que termina con la familia frente a una casa de empeño. Sí, hablamos de 400 millones de pesos integral entre municipios y gobierno del estado. Los Juegos Panamericanos tuvieron un costo cercano a los 9,000 millones de pesos. Todavía en enero pasado, el estado contrajo una nueva deuda por 2,439 millones para saldar 1,400 millones a Banco Interacciones utilizados en la justa deportiva. Los Juegos Panamericanos de Guadalajara están catalogados, no lo digo yo, lo dice la ODEPA, como los Juegos Panamericanos más organizados y más exitosos de la historia de los Panamericanos. El juicio está en cómo se manejaron las cosas. Esta imagen revela el estado de abandono en que se encuentra la Villa Panamericana, cuyo costo fue de 1,097,455,000 pesos. El estadio de atletismo que se hizo en Zapopan está pues, totalmente abandonado. Inviertes, sácale provecho para el futuro. ¿Cómo lo invertiste? Déjame revisarlo. De acuerdo al gobierno de Jalisco, los Panamericanos de Guadalajara están muy por debajo de la inversión hecha en Río 2007 y la que se hará en Toronto 2015. Pero la quinceañera bailó e hizo bailar a todos. Jacqueline, yo te quiero preguntar, ¿qué ocurre con estos? Hay otra forma de endeudamiento que se llama en México muy claramente jineteo. Se le jinetea el dinero a los proveedores. ¿Qué opinas de estas prácticas que, dicho de otra manera y en un términos quizá muy antropológicos, diríamos de los usos y los costumbres a la mexicana? ¿Qué opinas de estas formas de endeudamiento que no son visibles, que no son auditables, pero que lamentablemente ocasionan pérdidas millonarias como vimos en esta nota que anteriormente tuvimos al aire? Creo que tiene que ver con lo que se ha identificado la corrupción en México, y es en donde efectivamente lo que dicen muchas encuestas es que la población concibe actos de corrupción como actos que facilitan los trámites, que facilitan la vida por irse por un camino más fácil, que es pues eso, el de tener un intermediario. Y esto creo que es parte justamente de la falta de controles muy claros, sistemáticos, articulados, para que efectivamente cuando hay este tipo de acciones ilícitas, pues haya consecuencias para ambas partes que las cometen. Jacqueline, te queremos agradecer mucho tu presencia, esta reflexión que hemos compartido, estas ideas que tú has puesto sobre la mesa aquí en El Observador, donde hemos puesto en la mira la deuda de estados y municipios. Muchas gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Víctor, gracias, César, buenas tardes. Hasta pronto, que la pase muy bien. Es en la frase aquella del famoso del país de que no pasa nada, que cuando pasa tampoco pasa nada, ¿no? Es triste y lamentable cómo escuchar cómo nos han podido llevar al baile los gobiernos
en este caso a los juegos, y hoy en día es tan común de pronto escuchar en aquellos estados endeudados que para volverle a reactivar las finanzas o hacer las obras en caso de las empresas, pues ya no es el diezmo, a veces es hasta un 30, un 40% si quieres entrarle a chambear con esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, mientras esté presente la impunidad, va a seguir pasando exactamente lo mismo. Claro, ahora hay todo un dilema aquí. O sea, ciertamente la corrupción es un mal sistémico y se tiene que atacar y se tiene que atender. Y está reflejado en el caso de nuestras calificaciones, pues en las débiles prácticas de administración y gestión de los gobiernos. Pero por otro lado, un aparato de tal naturaleza que impida que un funcionario público pueda llevar a cabo una obra, una infraestructura productiva, tampoco es necesariamente la solución, y eso también lo evaluamos nosotros, la capacidad de un gobierno de llevar a cabo proyectos sostenibles, ciertamente que tengan un beneficio social positivo, pero ¿cuál es la capacidad de dinamizar ese tipo de inversión? En un estado en donde se castigue la primera contratación de deuda, quizá irías a un resultado tampoco deseado, que es el de que no se lleve a cabo absolutamente nada, ¿no? Bueno, sigue con nosotros Eduardo Bojorquez, a quien agradecemos mucho su presencia. César. Me llama la atención lo que dice, ¿no? Esta herencia, yo la llamaría como que herencia maldita, ¿no, Eduardo? De lo que tienen que heredar las nuevas administraciones y de cómo tienen que trabajar a veces haciendo más, pero con menos y mejor. Sí, hace un momento se escuchaba con mucha claridad el tema de quién paga los platos rotos, ¿no? Y el mal gobierno lo pagan muchos. A lo mejor no nos damos cuenta por la naturaleza invisible de la deuda que señalaba Alejandro, pero lo pagamos porque llegan nuevos gobiernos que no pueden dar resultados, nuevos gobiernos que están pues con las arcas vacías, y lo pagamos todos en la vida cotidiana. Yo creo que uno se hace preguntas muy sencillas: ¿por qué no funciona bien el transporte público en nuestras ciudades? Bueno, pues porque las concesiones están mal diseñadas, porque no hay financiamiento para poder invertir en nuevas plantas vehiculares, porque no hay buenas carreteras. La verdad es que la corrupción se define esencialmente como el beneficio particular a costa pues del pago que tienen que hacer todos los demás. Solamente les doy un dato que a mí me parece demoledor. La corrupción le cuesta siempre más a quien menos tiene. En México, un hogar que tiene ingresos de un salario mínimo invierte alrededor del 30% de su ingreso, 1 de cada 3 pesos que gana, en pequeñas mordidas para que le recojan la basura, para inscribir al niño en la escuela, para hacer que funcione el gobierno. Entonces, efectivamente, César, el costo de la corrupción lo pagamos todos, y esta sensación generalizada de irritación y molestia pues tiene que transformarse en algo más positivo, ¿no? Sí. Una exigencia de gobiernos ágiles, como decía Alejandro, que puedan dar resultados, pero que lo hagan a la vista de todos nosotros. Eduardo, pues te queremos agradecer mucho tus reflexiones en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. El agradecido soy yo, Víctor, y de verdad es un gusto estar con ustedes, César. Gracias, hasta pronto, Eduardo. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en El Observador. Y vamos a regresar más adelante con lo que está pasando en España también. Claro, eso es muy importante. Que es importante ¿cierto? conocer su punto de vista. Los impuestos se cobran en las ciudades y se van hacia el centro. Y entonces existe lo que se llama un Fondo General de Participaciones. De esos recursos se participan a los gobiernos locales un 20% de todo lo que recauda la federación. Ese 20% se va a las entidades federativas, estados y municipios. De ese 20%, otro 20% de ese 20%, o sea, el 4% del total, se va a las ciudades. Por eso nuestro reparto de los impuestos de los mexicanos se queda 80% en la federación, 16% en los estados y 4% en los municipios. Y los municipios han sido limitados en su capacidad de recaudar. Eso no era así hace 50 años. Lo que dicen es que se va a revisar la situación de que ya no accedan a estos préstamos bancarios, o que se va a regular. Tampoco es la solución, porque muchos municipios reciben casi nada de presupuesto y están obligados a acudir a un préstamo bancario. Nosotros planteamos una reforma hacendaria de carácter federalista, donde haya los fondos necesarios en el presupuesto nacional para los 3 órdenes de gobierno, donde haya un sistema de coordinación fiscal con equilibrios,
con mayor equidad, es decir, que los recursos se repartan con mayor equidad entre los 3 órdenes de gobierno y que luego trabajemos para tener responsables. Si hay una inequidad tremenda, ¿no?, en la fórmula de distribución, y más bien el llamado sería a que se revise esa fórmula de distribución. Pero algo que es fundamental es esta falta de profesionalismo en la administración pública por parte de los municipios y por parte de los estados. Y con, además, la predisposición a cobrar impuestos en sus entidades y en los municipios.